¿Listo? Muy bien. Entonces, les decía que hay una diferencia sustancial entre las convulsiones y la epilepsia, y es que la epilepsia definitivamente es una enfermedad donde se llevan a cabo algunas descargas en el sistema nervioso central que son asincrónicas y que pueden modificar en algún momento el funcionamiento neurológico y que se pueden manifestar con convulsiones. Así pues, la epilepsia es una enfermedad que genera convulsiones, pero no todas las convulsiones obedecen a la epilepsia. Uno puede convulsionar sin necesidad de tener epilepsia. O sea que la epilepsia es una enfermedad que causa convulsiones, pero las convulsiones no todas son consecuencia de la epilepsia. Ya me van a entender. Ustedes saben que el sistema nervioso central tiene una conformación importante de bastantes estructuras y que el cerebro en particular, que es la génesis y el lugar donde se originan las convulsiones, es un órgano metabólicamente activo. Es el órgano metabólicamente activo más importante del cuerpo. Y cuando hablamos de un órgano metabólicamente activo o más importante desde el punto de vista metabólico, tenemos que entender que las neuronas son bastante exigentes. Nuestras neuronas solamente les sirve como moneda metabólica la glucosa. El cerebro no es muy eficiente haciendo gluconeogénesis, entendiendo la gluconeogénesis como la obtención de energía a partir de otros precursores no carbohidratos. El cerebro no hace lipogénesis, no toma la grasa, hace beta-oxidación ni obtiene cuerpos cetónicos para nutrirse a partir de ellos, porque la grasa es constitutiva, la grasa del cerebro hace parte de los axones de mielina o está sobre la parte axonal, recubriéndola a partir de la conformación de la mielina, de la esfingomielina, y obviamente eso es parte constitutiva del cerebro, no son adipocitos que están allí, uno no acumula adipocitos en el cerebro. El cerebro es bien exigente, es muy exigente el flujo sanguíneo, por eso el flujo sanguíneo cerebral tiene que ser continuo y tiene que ser mayor de 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, porque cuando el flujo sanguíneo cerebral cae, se pierde la conciencia y se pierde la autorregulación, pero también desde el punto de vista metabólico se tiene que continuar con una autoconservación y una autorregulación. Así pues, hay que mantener una presión cerebral adecuada y que esa presión de perfusión cerebral está también relacionada con la presión intracerebral que llamamos PIC y con la presión arterial media. Entonces son variables que garantizan la autorregulación de la perfusión, que van a ser la presión endocraneana, la presión arterial media, que son importantes, y obviamente el flujo sanguíneo cerebral. Hay otra muy importante, que es la concentración de CO2. Si el CO2 aumenta, entonces los vasos se dilatan cuando hay hipercapnia, y cuando hay hipocapnia, los vasos se contraen. Entonces el cerebro realmente es maravilloso en términos de autorregulación, en términos de autoconservación y obviamente en términos de funcionamiento. Y está diseñado para que precisamente el funcionamiento se mantenga de forma permanente. El 30% del gasto cardíaco es para el cerebro y el cerebro pesa muy poco. Realmente el cerebro puede ser, si acaso, del 2 al 3% del peso corporal total y se gasta el 30% del gasto. Es bastante exigente. Es responsable del 20% del consumo total de oxígeno. Por eso la hipoxemia genera algunas consecuencias nefastas para el sistema nervioso central y también es el causante de muchos episodios convulsivos. Ahora que estamos en la pandemia de COVID, tenemos cosas aterradoras que genera esta enfermedad. Y es que este virus es capaz de generar una encefalitis viral, pero también tiene la posibilidad, por medio de la hipoxia, de desencadenar una acción en la cual hay desorden en los neurotransmisores vía la poca disponibilidad de ATP, pues producto de la hipoxia en la cual no se puede producir esta modalidad de intercambio y se generan convulsiones. Yo nunca había visto tantos estatus epilépticos como los que estamos viendo ahora como consecuencia de los pacientes hipóxicos en la unidad de cuidado intensivo. El cerebro tiene muchas áreas funcionales.
Y hay muchas funciones superiores corticales, algunas funciones que dependen de la corteza frontal, algunas que dependen de las áreas prefrontales, cosas que tienen que ver muy importantemente con el área de integración del lenguaje, con el área auditiva, sensitiva, motora, visual. El cerebro realmente reúne todas esas consideraciones y todas estas habilidades. Y una vez lesionado, no hay regeneración. El cerebro y las neuronas no tienen posibilidades de regenerarse fácilmente. Lo que hay es la posibilidad y lo que se denomina plasticidad neuronal, es la capacidad de generar otros circuitos integratorios similares, y con esos circuitos integratorios similares se pueden generar o se pueden reemplazar funciones que se han perdido como consecuencia de lesiones. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, consecuencia de un traumatismo de cráneo, consecuencia de un tumor en el que le tienen que hacer recesión, consecuencia de cualquier intervención y una función se pierde, quizás con una rehabilitación se pueda llegar a lograr. Lo que pasa es que la rehabilitación es muy eficiente cuando se puede llevar a cabo a una menor edad. Aun cuando hay una mayor edad, la plasticidad cerebral es más limitada, es mucho más limitada. Ustedes saben que las neuronas, o que la neurona especialmente es la célula funcional del cerebro, y que básicamente tiene una razón de ser, y es formar los circuitos neuronales. La formación de los circuitos neuronales va a favorecer estas actividades importantes, el desarrollo de estas funciones superiores en términos de circuitos, para que se pueda generar un recuerdo, para tener la capacidad de ver e interpretar una imagen, para tener la capacidad de escuchar e interpretar, para tener la capacidad de oler, de degustar. Se necesitan circuitos neuronales que puedan interpretar el gusto, poderle dar una representación cortical y luego por el relevo talámico haya una respuesta aferente y sobre ella pueda entenderse que eso es una cosa correcta e incorrecta, que es buena o no es buena. Realmente es bastante complejo. El centro de todo esto es una neurona que tiene la capacidad precisamente de transmitir ese impulso y darle sentido. Y de su interacción depende la función de la interacción de los grupos neuronales. Es claro y es completamente claro que las neuronas tienen diferentes características de acuerdo al lugar donde se encuentran. Hay neuronas monopolares, hay unas pseudomonopolares, hay unas multipolares que generan diferentes tipos de conexión. La cantidad de conexiones es casi infinita y todo el tiempo se están modificando las conexiones para crear nuevas sinapsis y para crear nuevos circuitos, porque el proceso de aprendizaje, de pensamiento, de percepción y de experimentación es continuo. El cerebro no se queda con las experiencias previas. Ustedes todos los días aprenden una cosa diferente, experimentan una cosa diferente, prueban una cosa diferente y lo que les gusta, lo que odian, lo que les parece y lo que no les parece, las opiniones, el conocimiento, se están todos los días cambiando. El cerebro es estático, así que a uno no le queda o no necesariamente le gusta lo mismo toda la vida o le disgusta lo mismo toda la vida. Hay una red neuronal, entre comillas, que va a generar o va a hacer que esto que está ocurriendo y que hemos descrito, pues se esté modificando todo el tiempo en términos de la posibilidad de las conexiones, lo que bien conocemos como sinapsis. Para que se generen circuitos, en general hay neurotransmisores que son sustancias encargadas de la comunicación entre una neurona y otra. Y estos neurotransmisores a su vez pueden ser neurotransmisores de circuitos excitatorios o de circuitos inhibitorios. Entonces, básicamente tenemos que recordar que los neurotransmisores excitatorios más importantes son el aspartato y el glutamato, mientras que los inhibidores generalmente van a ser los que dependen o los que pueden ir a los receptores GABA, de ácido gamma-aminobutírico, que especialmente son los blancos o los receptores de los medicamentos que utilizamos para deprimir la conciencia, por ejemplo las benzodiazepinas, y disminuyen el estado de conciencia porque van a generar su efecto sobre receptores en neuronas de circuitos inhibitorios. Por ejemplo, cuando la gente se emborracha, cuando se embriaga, cuando se intoxica con etanol, el alcohol y los subproductos del alcohol van a ir a generar efectos sobre estos mismos receptores sobre los que funcionan las benzodiazepinas, receptores tipo GABA. Pero cuando tenemos algún cambio donde hay un circuito excitatorio
que le genera a uno, por ejemplo, motivación para el aprendizaje, que le genera a uno motivación para aprender. Depende, por supuesto, de la activación de estos circuitos dependientes de receptores de tipo aspartato y glutamato, receptores que se llaman tipo AMPA y kainato, así se llaman los receptores. No necesito que lo aprendan, estamos hablando de un poco de fisiología muy básica de la neurotransmisión y de los receptores en el cerebro, y de que nosotros en el cerebro, para su funcionamiento, tenemos un equilibrio entre circuitos excitatorios y circuitos inhibitorios, y que cuando se pueda generar un desbalance, especialmente en circuitos excitatorios, es posible que se puedan empezar a presentar las convulsiones. El potencial de acción es precisamente la forma en la que se inicia un impulso y en la que ese impulso tiene una propagación, una difusión y obviamente un sentido. Eso no se hace de forma gratuita. El potencial de acción obedece precisamente a un estímulo y ese estímulo, por supuesto, tiene que tener una respuesta. Entonces, si el estímulo, por ejemplo, es probar algo, pues la respuesta tiene que ser una respuesta de agrado o no. Si fuera una respuesta de que no es agradable y que puede ser peligroso, pues escupirlo o eliminarlo es una buena posibilidad. Y si es un estímulo de agrado, por ejemplo, tragarlo o deglutirlo será la respuesta. Ese es uno de los múltiples ejemplos que podemos pensar. Una convulsión, entonces, es cuando hay una descarga anormal e incontrolada de las neuronas o de los circuitos neuronales, especialmente de circuitos, en este caso, excitatorios. Hay muchas clasificaciones. Quizás la clasificación más común, la clasificación más adecuada o la clasificación de las más preocupantes son las convulsiones en las que se pierde el estado de conciencia, que habitualmente son estos episodios convulsivos generalizados, en los que puede haber alteraciones de la conciencia y pueden o no haber movimientos anormales. En este caso, los episodios convulsivos más dramáticos son los que se denominan episodios tónico-clónicos generalizados, en los que la gente pierde la conciencia, cae al piso y empieza a moverse. La mayoría de gente se angustia bastante por este tipo de eventos, que si bien es cierto son dramáticos, no en general suelen ser muy preocupantes, porque suelen limitarse hasta un 80%, suelen limitarse o autolimitarse en un periodo menor de 5 minutos. Entonces la clasificación: hay episodios convulsivos parciales, esos parciales pueden ser simples o complejos, hay parciales secundariamente generalizados y hay algunos que son generalizados, que pueden ser crisis de ausencia o los tónico-clónicos que sean generalizados. Y hay crisis generalizadas atónicas, en las cuales no hay movimientos espásticos, en el cual uno no ve a la gente moviéndose o chapaleando, pues como están acostumbrados a mirarlo, que son crisis atónicas, pero se pueden llegar o se pueden dar en algún momento. Y hay lo que se denomina un estatus epiléptico. El estatus epiléptico es cuando cualquiera de los eventos previamente descritos permanece en un periodo de tiempo prolongado. O porque en algunas crisis lo que se sabe es que cuando arranca una crisis hay una cosa que se llama un periodo posictal o post convulsión, y luego de ese periodo vuelve y arranca a aparecer un estado de estos. Generalmente los estatus que le preocupan a uno son los estatus convulsivos, más que epilépticos, los estatus convulsivos de las crisis tónico-clónicas generalizadas, cuando se prolongan en el tiempo y porque generalmente necesitan manejos más avanzados. Lo muy desafortunado es que en los escenarios prehospitalarios las herramientas que tenemos para poder manejarlos, las crisis convulsivas, los estatus convulsivos, los estatus epilépticos en los pacientes ya diagnosticados con epilepsia es muy limitado, porque el arsenal farmacológico arranca desde la primera base, que es el uso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, en este caso el midazolam, el lorazepam, el alprazolam, y cualquiera de ellas son medicamentos de control no disponibles en las ambulancias de soporte asistencial o de traslado asistencial básico. Y los otros medicamentos usados, como la fenitoína, el levetiracetam, el ácido valproico, el propofol, la ketamina, el tiopental, no están disponibles en una ambulancia bajo ninguna circunstancia. O sea que nosotros vamos a vernos muy limitados
a la hora de atender un estatus convulsivo en una ambulancia, porque por definición, incluso a veces, en los estatus convulsivos, las benzodiazepinas no van a ser suficientes para solucionar el problema mayor. Alejo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ya veremos qué hay que hacer en este caso. Hay convulsiones recurrentes que a veces no pueden llamarse estatus porque hay un periodo suficientemente largo en el cual hay estado posictal, pero hay alguna razón que está generando la recurrencia, la nueva aparición. Las causas, ¿por qué se pueden generar? En general, lesiones o disfunción del sistema nervioso central. Por ejemplo, el trauma es una causa importante y es posible que cuando ustedes estén atendiendo trauma, al llegar al lugar de la escena, la gente les pueda decir que hubo un episodio convulsivo postraumático. Ahorita les voy a mostrar una imagen. De hecho, denme un segundito, yo busco una imagen, que es una imagen muy bacana y se las puedo mostrar. Denme un minuto, yo les muestro que realmente esa imagen yo la quería recopilar, ya me acordé de dónde la tengo y ustedes van a hacer o les va a servir para ese propósito. Déjenme un segundo, yo dejo de compartir la pantalla y busco esa imagen. Vamos a buscarla. Por acá tenía yo esta imagen. Vamos a ver. Si la encuentro por acá. Es un video lo más de cortico de un trauma de cráneo que genera un estado de convulsión bien teso. Si no la encuentro, yo las comparto. Yo se las comparto ahorita por WhatsApp para que la puedan mirar, porque no la tengo a la mano fácil, pero es bien interesante cómo posterior a un trauma hay un episodio convulsivo que hace o que demuestra que las cosas son complicadas. Lo que pasa y lo que más preocupa cuando hay una convulsión por trauma es que ustedes no van a ser testigos generalmente, porque en ese caso lo que termina por pasar es que cuando ustedes llegan ya la convulsión generalmente ha pasado. Pero les decía que pasaba, en el caso del trauma, por lesión del sistema nervioso central. Trauma es una causa. Muchachos, cuando una persona mayor tiene un episodio convulsivo y no tiene previamente ningún antecedente de epilepsia, la primera causa es un tumor o una masa en el sistema nervioso central hasta que no se demuestre lo contrario. Los eventos cerebrovasculares, excepto los hemorrágicos, podrían generar una convulsión. De hecho, es una causa importante. Podría ocurrir. Las malformaciones arteriovenosas, por la misma razón, pueden generar convulsiones. Las alteraciones en el desarrollo, como el hipotiroidismo congénito en el desarrollo, puede generar problemas en el sistema nervioso central y puede generar convulsiones. La parálisis cerebral puede generar convulsiones. Y las convulsiones febriles solo ocurren hasta los 3 años de edad. No es común que una persona adulta con fiebre convulsione. Y si una persona adulta con fiebre convulsiona, una de las cosas que uno debería sospechar es que tiene una neuroinfección, que tiene una meningitis. Y eso que ven ahí es una masa que puede ser como consecuencia de un tumor o puede ser una toxoplasmosis, puede ser muchas cosas. Pueden haber convulsiones por alteraciones hidroelectrolíticas. Las más comunes son alteraciones del sodio. Puede haber convulsiones por alteraciones de la glicemia. Más fácil por hipoglicemia que por hiperglicemia. Por trastornos del metabolismo, en el caso de la tiroides, por un hipertiroidismo que se llama tirotoxicosis. Puede haber por hipoxia o por hipercapnia, que generalmente están relacionados. Por tóxicos y fármacos, por ejemplo, por cocaína y por medicamentos que modifiquen el umbral convulsivo,
pueden haber convulsiones por hipertensión. Por hipertensión más que convulsiones se genera una cosa que se llama un síndrome de hipertensión endocrinal posterior reversible, o un PRES, que se asocia a la hipertensión, y por causas infecciosas como meningitis o encefalitis. Entonces, se dan cuenta que las convulsiones obedecen a muchas causas, más allá de la simple enfermedad de epilepsia que genera convulsiones. En general, Profe, hola. qué pena, una preguntita. ¿La meningitis da en todo tipo de pacientes, pues de personas o de una edad determinada? Y negro, a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. La meningitis solamente necesitas que por alguna razón desafortunada el sistema nervioso central tenga comunicación con el exterior. Y es muy fácil que ocurra, sobre todo porque hay algunas bacterias que lo pueden hacer. Y lo peor, mi negro, es que pueden haber bacterias que lleguen al sistema nervioso central por vía hematógena. O sea que uno tiene que tener cuidado. De hecho, de hecho, cuando uno tiene convulsiones, cuando uno tiene infecciones, hay algunas infecciones que pueden aumentar el riesgo. Por eso, cuando terminemos la clase de convulsiones, les voy a mostrar cuáles son las 3 o 4 meningitis, porque uno puede tener una meningitis por Neisseria meningitidis, que es una de las bacterias que lo genera, por meningococo o por varias de ellas. Cuando ustedes, por alguna razón de la vida, trasladen un paciente que tiene meningitis, tienen que tomar medidas de precaución similares a las medidas de precaución que tomamos con los pacientes que tienen coronavirus. Y si usted trasladó a un paciente y no sabía que tenía meningitis, perdón, pues estaba pensando en uno de los medicamentos que se utilizan para la tuberculosis. Si usted traslada a un paciente con meningitis y usted no se da cuenta y luego se da cuenta de ello, es posible que le toque hacerse profilaxis para no terminar con con una, eh, con una infección de esas características. Generalmente, la profilaxis se hace con una dosis de ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular, o se puede hacer con una dosis de un medicamento que se llama ciprofloxacina, con una sola dosis. Entonces, hay tipos de meningitis más comunes por bacterias en neonatos, en niños pequeños, en la población pequeña, pero un adulto puede sufrir de meningitis también. Y sobre todo si una persona está inmunosuprimida, puede ser muy fácil meningitis. Mientras que las encefalitis suelen ser de origen generalmente viral y son más comunes, mucho más comunes en personas o en pacientes inmunosuprimidos. Muy bien. Esta es la causa posiblemente más común de las convulsiones, que es la suspensión del tratamiento anticonvulsivante por parte de los pacientes que convulsionan, ya sea porque no tienen para el medicamento, se les acabó el medicamento, porque de forma voluntaria lo hacen. Es bien complicado porque las personas que empiezan a tener trastornos convulsivos pasan de cuadros en los cuales a veces el control de las convulsiones es cada vez más complicado y generalmente se empiezan a adicionar medicamentos, empiezan a adherirse medicamentos, entonces arrancan, por ejemplo, con ácido valproico, que no funciona, luego le mandan levetiracetam y luego le mandan la motrigina, y cuando terminan tomando varios medicamentos, la mayoría de estos medicamentos que son bloqueadores de canales de sodio pueden generar algo de atrofia sobre el tejido y pueden generar incluso algo de un comportamiento un poco aletargado, pueden generar en mayor o menor medida trastornos en el aprendizaje y en general pues una vida no tan normal, aunque una vida no tan normal por lo menos en la mayor parte libre de convulsiones. En épocas pasadas la gente cuando sufría epilepsia eso le decían el gran mal y la mayoría de gente terminaba muriendo cuando no habían medicamentos. Entonces ahora imagínense una época en la que no había cómo detener las convulsiones, qué triste una persona que convulsionara 6, 7, 8, 10 veces al día, que son pacientes también que tienen algunos defectos y algunos errores innatos en el metabolismo que podrían hacer que convulsionen con mucha frecuencia. La fisiopatología. Entonces, en general, desde el punto de vista cerebral, en la primera fase puede aumentar el metabolismo, el consumo de oxígeno, el consumo de glucosa y haber cambios en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la presión incluso de CO2 que podrían generar este aumento. Precisamente ese aumento se da por la necesidad y el aumento del consumo de recursos por parte
de las neuronas y puede disminuir la presión arterial de oxígeno y se puede caer el pH, puede ocurrir una acidosis metabólica y una lesión neuronal, pero esa acidosis metabólica no suele ser muy grave, como consecuencia del desbalance que ocurre al interior del sistema nervioso central, como consecuencia de esa despolarización desorganizada, de esa despolarización que pues por supuesto pone en riesgo el sistema central y su funcionamiento, el sistema nervioso central y su función. En la fase 2, después de que se ha llevado a cabo ese proceso de despolarización masiva, puede haber cambios en la presión parcial de CO2, eso trae vasodilatación, puede generar acidosis que ya venía configurándose, disminuye la disponibilidad de ATP y obviamente cuando no hay ATP disponible se puede generar edema, se puede aumentar la concentración de algunos electrolitos extracelulares y no se puede llevar a cabo ese equilibrio eléctrico. Recuerden que las bombas de sodio, potasio, ATPasa van a permitir la repolarización de esas neuronas que están despolarizadas e hiperpolarizadas. Puede caer la glucosa, puede caer o disminuir la presión de perfusión cerebral, la presión arterial, el gasto cardíaco, todas esas cosas pueden disminuirse y puede aparecer acidosis respiratoria, muerte neuronal, incluso choque de origen cardiogénico, porque el corazón que tiene que ver allí. Recuerden que el control de algunos de los aspectos vitales se encuentran en el tallo cerebral, el control de extrínseco de la circulación y el control respiratorio en el centro neumotáxico. Se podrían ver comprometidos por un mal funcionamiento del sistema nervioso central como consecuencia de un episodio convulsivo prolongado en el que se generan estos cambios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Recuerden que siempre que nos aproximamos a las víctimas o a los pacientes que están convulsionando, hay que asegurar el área, hay que asegurar las 3 S, una seguridad en el área, en la escena y en la situación. Hay que buscar posibles causas de la convulsión. Si es que la persona está acompañada, hay que tratar de determinar si es epiléptico o no, y de acuerdo a eso podríamos establecer en algún momento determinado si es que hubo algún problema relacionado con la disminución en el consumo de sus anticonvulsivantes, si es que este paciente ha tenido episodios de trasnocho, las personas que convulsionan no deberían trasnochar, porque hay un desbalance en la forma en la que los neurotransmisores se sintetizan y están disponibles. Quizás una de las cosas que garantice que nosotros podemos tener un balance en los neurotransmisores es dormir. Cuando nosotros dormimos, se van a sintetizar muchos de ellos, muchos de los circuitos van a modificarse y van a poder entrar en reposo y podemos tener obviamente algunas condiciones que van a garantizar la supervivencia, que van a garantizar el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Podemos averiguar si hubo trauma, si hubo un golpe, si hubo abuso de drogas. Recuerden que drogas, por ejemplo, como la cocaína, pueden generar episodios convulsivos, patologías preexistentes pueden también hacerlo. Los pacientes que hayan sufrido un episodio de hipoglicemia o alguna cosa de estas. Hay que alejar todo objeto que pueda lesionar a la víctima durante la convulsión. Tratar que no se golpee si es que nos toca verlo. Si está cercano a un objeto, tratar de que no se golpee y proveerle la posibilidad de que esté sobre algo no tan fuerte. Hay cosas importantes. Los pacientes durante los episodios convulsivos se pueden morder la lengua. Porfa, no le vayan a meter nada a la vía aérea. No le vayan a tratar de abrir la vía aérea porque ustedes pueden llegar a terminar lesionados, especialmente porque una persona que convulsiona no está consciente y los movimientos espasmódicos pueden ser muy fuertes y con mucha frecuencia ocurre. Esos pacientes pueden tener cialorrea. Si tenemos la posibilidad de protegerlos y tratar de voltearlos un poco, puede ser una buena medida para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, no suele ser una cosa sencilla, porque las convulsiones van a hacer que el paciente permanezca en un estado tónico y obviamente que mantengan una sola posición será muy complicado, pero si nosotros podemos asegurar por lo menos que se generen menos lesiones, estamos logrando algo. Hay que solicitar asistencia y si nosotros somos la asistencia, probablemente tendremos que cuantificar desde qué momento inician las convulsiones, cuánto tiempo duran, cuáles son las características de la convulsión y toda la información que sea importante detallar
para consignarla en la historia clínica y trasladar el paciente. Ustedes se van a encontrar con una cosa muy común y que les va a generar a ustedes bastante, ¿cómo podríamos llamarlo? A mí me tocó eso, uno le genera bastante tristeza, a uno le parece una cosa un poco frustrante. A mí me tocó atender como APH muchísimas convulsiones, muchísimas, en muchas personas trabajadoras humildes. Pero también me tocó que mucha gente abusaba de la enfermedad para obtener dinero, cuando a veces no convulsionaban. Se van a encontrar con mucha frecuencia con gente que no está convulsionando, sino que está imitando convulsiones con propósitos básicamente comerciales para poder obtener dinero. Encontramos varios de ellos y las experiencias mías probablemente sean experiencias que les vayan a servir a ustedes. Les voy a contar 3 o 4 historias que yo estoy seguro que les van a servir bastante. La primera, había un señor que vendía mazamorra en Buenos Aires, el vendedor de mazamorra. Eso era un cliente del 123 en la época mía. Bueno, yo no trabajaba en el 123, yo trabajaba en Bomberos Medellín. Nos despachaban porque alguien convulsionaba. Entonces el tipo iba vendiendo la mazamorra y el día que le iba muy mal, más o menos a las 4 o 5 de la tarde, cuando no vendía la mazamorra, el man siempre se despelucaba con mazamorra y todo. O sea, se caía el carrito de la mazamorra y el man se caía y hacía algunos movimientos ahí medio estereotipados. La gente creía y él decía que se le había acabado el medicamento. Y cuando le preguntaban qué medicamento, sacaba un inhalador, un salbutamol. Entonces ya saben que por ninguna razón el inhalador y la convulsión tienen ninguna relación. Ahora, el man puede ser muy de malas y ser asmático y convulsionar. Eso es perfectamente posible, pero no convulsionó por la falta de salbutamol. Y la gente que no sabe nada, pues obviamente le sacaban y le daban plata, qué pecado, se le regó la mazamorra. Bueno, ese fue un caso. Había otro caso que ocurría con alguna frecuencia y me tocó ser acá de la estación San Javier del metro. Ahí había una iglesia, un culicagado por ahí de 12 años que llegamos, estaba convulsionando, incluso con la boca llena de una espuma blanca, muy creíble, el mariconcito este muy creíble. Lo que me llamaba la atención realmente, y en ese momento no era médico todavía, era PH, era que alguien que reportara una convulsión iba a estar convulsionando desde que reportaban la llamada hasta la estación Libertadores, que era donde trabajaba yo en ese momento, la que queda al lado del Sena. Mientras nos montamos en la ambulancia, mientras nos desplazábamos hasta allá, iba a pasar una cantidad de tiempo mayor de 10 minutos. Si es verdad que este culicagado está convulsionando, tiene un estatus convulsivo, pero habían cosas que no me cuadraban, básicamente el movimiento. Entonces, ese caso realmente es muy gracioso porque el niño se movía, pero no tenía las características del movimiento. Entonces había unas personas, ¡ay, lléveselo! Yo, sí, sí, no, ya lo vamos a montar, pero si el muchachito si está convulsionando realmente y la cosa es muy grave, no se debería estar levantando la mano derecha. Es que cuando convulsionan levantan la mano derecha, obviamente eso es falso. Y el culicagado empieza a medio mover la mano derecha a levantarla. Pero le falta, es que no está flexionando la rodilla izquierda. Y el mariconcito pues empezó a mover la rodilla izquierda. Y yo me agaché y le dije, ya te pillé, mariconcito, vos no estás convulsionando, te estás haciendo, párate o llamo a la policía. Inmediatamente se sentó, se limpió la boca y se fue. Él no estaba convulsionando, estaba simulando y en la mano tenía un empaque de Alka-Seltzer. El peladito este se metía una tableta de Alka-Seltzer en la boca, eso generaba, por supuesto, la espuma que habían visto y era muy creíble y se ganaba unos pesos. Muy malintencionado, muy malintencionado, pero eso es lo que hacía. Y la otra, muchachos, es muy teso, muy teso. En la clínica en la que yo trabajo, una chica, una peladita, de unos 27, 28 años, llega a urgencias convulsionando como nunca en la vida, convulsión y convulsiones. Le ponían el midazolam y paraba la convulsión y volvía y empezaba a convulsionar. Otra vez convulsiones, le ponían midazolam. La mandaron a la unidad de cuidado intensivo porque estaba en un estatus epiléptico. Cuando llegó a la unidad de cuidado intensivo se le ordenó un examen que se llama una telemetría, que es un electroencefalograma. Oigan,
esta vieja no estaba convulsionando, la vieja fingía las convulsiones porque era adicta a las benzodiazepinas, era adicta al midazolam. Fue capaz de engañar a la urgentóloga y fue capaz de engañar a mucha gente, pero uno no es capaz de engañar a el electroencefalograma, donde no se muestra actividad epileptiforme. Una vieja supremamente adicta a las benzodiazepinas que le encantaba que le pusieran midazolam. Entonces, esto es tan complicado que uno muy fácil puede llegar a caer y a creer, pero yo les voy a recomendar que es mejor pecar por creer que sí a tratar de creer que no. Es mejor pensar en eso y que no sea la responsabilidad de uno dejar de atender a alguien porque uno tenga dudas. Entonces, tratamos de tener contacto con el paciente, hacemos la valoración que conocemos. Obviamente, uno no espera que haya hemorragias exsanguinantes, quizás se pudo haber lesionado la lengua, y hacemos una valoración inicial. En la vía aérea vamos a tratar de establecer si se encuentra permeable. Quizás el momento más adecuado para valorar al paciente en la medida de las posibilidades sea cuando termina el estado de convulsión, en lo que se denomina el periodo posictal. Vamos a evaluar la vía aérea, y si toca aspirar lo haremos. En general los pacientes se recuperan rápidamente. Luego vamos a evaluar la parte de la respiración, la circulación, incluyendo los signos de choque. Generalmente solamente posterior a los estatus puede haber choque en general. La parte neurológica, porfa, evalúan las pupilas. Una persona que recién convulsiona no debería estar anisocórica y debería tener una respuesta pupilar normal, debería. Si encuentran anisocoria, sospechen la posibilidad de una masa en el sistema nervioso central, de un tumor o de un síndrome de hipertensión endocraneana. Si ustedes encuentran miosis, piensen en la posibilidad de una intoxicación, especialmente con opioides, y que la causa haya sido hipoxemia. Por supuesto, y como parte de la valoración, uno debería establecer también la saturación de oxígeno. Si encuentran las pupilas midriáticas, puede ser consecuencia de una intoxicación. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación con cacao sabanero, con borrachero, y esas cosas que pueden tener efectos, un efecto de midriasis en el sistema nervioso central y obviamente puede generar convulsiones. Entonces la evaluación neurológica es muy importante, aunque al final de cuentas la causa o el origen de la convulsión en términos prehospitalarios no es el asunto que más me preocupa. A mí lo que más me preocupa es que la convulsión no se perpetúe en el tiempo, que la convulsión no se mantenga en el tiempo y que yo pueda llevarle al paciente a brindarle una atención adecuada. Generalmente, cuando yo ahora les hablaba del asunto frustrante, era que muchos de los pacientes que no tenían medicamento o que se lo dejaban de tomar, uno los llevaba al hospital, allá en el hospital les preguntaban cuál era el que tomaban, por ejemplo, valproico, les daban una dosis y les daban de alta. Y quizás a veces esa no sea la buena conducta. Muchachos, mucha gente que convulsiona puede estar haciendo niveles bajos del medicamento. Por eso nosotros en el hospital, cuando alguien está hospitalizado porque tuvo un estatus convulsivo, uno lo primero que hace es medir los niveles. Uno mide la valproemia, que es el nivel de ácido valproico, uno puede mirar los niveles de levetiracetam para poder establecer si la gente se encuentra en niveles terapéuticos. Si no se encuentra en niveles terapéuticos, quizás lo que se toca realizar es asegurarse que la gente se está tomando el medicamento como se debe, y si no es el caso, ajustar la dosis. Recuerden que muchos de los medicamentos anticonvulsivantes también son inductores hepáticos, entonces se podría disminuir la biodisponibilidad del medicamento en algún momento determinado por la interacción con otros medicamentos, porque muchos de los pacientes que convulsionan también tienen otras enfermedades y toman otros medicamentos. Profe, Hola. ¿puede repetirme por favor qué se sospecha cuando las pupilas están mióticas? Que tenga una intoxicación con opioides, que se haya metido un pase de heroína o que se haya metido alguna benzodiazepina, un opioide. Entonces, ¿qué pasa con los opioides? Lo que pasa con los opioides es que pueden generar hipoxia y la hipoxia a su vez ser el causante de la convulsión, más que la intoxicación propiamente dicha. Es una de las posibilidades. Y cuando las pupilas están midriáticas, cocaína, borrachero, cacao sabanero y generalmente estimulantes. Gracias, profe. Bien, el control de la vía aérea ya hemos dicho que era importante, hay que tratar de aspirar secreciones. Ya les dije que durante el momento de la convulsión es muy difícil. Poner una cánula nasofaringe es una posibilidad. Aplicar o administrar oxígeno es una buena posibilidad.
de acuerdo a lo que se logre. Poner oxígeno como quiera que sea, si está desaturado. Si no está desaturado, quizás no sea tan importante, pero lo que vamos a encontrar es que durante los episodios convulsivos la saturación suele caer. Vigilar la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio que puede ocurrir como consecuencia de la hipoxemia en el caso en la que ocurra, y si es del caso, pues iniciar las compresiones y la reanimación tal y como la conocemos. Y la posición lateral de seguridad termina siendo una posición bastante útil para los pacientes que están en estado posictal, porque una vez termina la convulsión y queda ese estado posictal, la gente pues queda como un trapito. Usted lo puede mover para la posición en la que quiera y los pacientes quedan inconscientes. Y más o menos tras un periodo de tiempo variable van a empezar a ver, a tener apertura ocular, van a empezar a, perdón, a reaccionar. Entonces, en ese caso, ellos ya se podrán sentar. Cuando estén completamente despiertos y quieren un poquito de agua, se les dará. Pero hay errores muy comunes que ocurren cuando la gente no sabe. Ustedes se van a dar cuenta que mucha gente les va a tirar agua, les va a tratar de dar de tomar agua o cualquier cosa, y no es una buena medida porque si tienes alteración del estado de la conciencia, la administración de líquidos o de alimentos o de pastillas o de medicamentos, lo que va a generar es posiblemente una obstrucción de la vía aérea, una broncoaspiración y obviamente vamos a empeorar las cosas. En las convulsiones parciales complejas, en general, las que más nos preocupan se caracterizan por síntomas, bueno, las que más nos preocupan son las tónico-clónicas generalizadas, perdón. Las parciales complejas se caracterizan por síntomas localizados en un área específica de la corteza. Entonces, ustedes pueden encontrar personas que pueden tener episodios de chupeteo, movimientos solamente de algunas partes o de algunas extremidades, cosas realmente que no son Profe, tan llamativas como convulsión tónico-clónica generalizada. Dime. Hola. profe, antes de que se me olvide, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Profe, dice, ¿cómo? Al final no te escuché hasta cómo, hasta ahí, de ahí se cortó del todo. ¿Qué ¿Me dijiste escucha? cuando las convulsiones parciales? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ahí sí. Te escuché hasta, ahí me escucha, profe, y ya no escuché nada más. No te escucho absolutamente nada. Chicos, ¿quién me estaba hablando? Que como tengo la pantalla completa, no me doy Profe, era cuenta. Sebastián Agudelo. Se le cayó la conexión, Eh, ¿no? ¿Qué le pasaría a de, Sebasón? profe, yo tengo una pregunta. En ese caso, ¿cuál, la diapositiva anterior, cuál sería la posición de seguridad que usted, no sé, la que usted dice que es la más adecuada para hacerle a un paciente después de una convulsión? Si está en estado posictal, lo pones de ladito, de manera tal que la vía aérea y las secreciones puedan salir y no haya mucho problema. Tratar de no dejarlo en decúbito supino. En decúbito lateral será suficiente. Mientras Sebas tiene la posibilidad de decirnos, mientras tiene la Profe, posibilidad, hola, ya, sino que se me va a caer el internet. es con mi hermano. Profe, es que iniciando dijiste chupetones o algo así, ¿no? ¿Qué es eso? Chupeteo. Eso es Eso. una característica neurológica, mano. Lo que pasa es que los pacientes que convulsionan pueden tener algunos reflejos diferentes a lo que uno está acostumbrado a mirar. Todo el mundo cree que va a mover una mano, pero puede haber salivación, puede haber chupeteo, pueden haber otras manifestaciones neurológicas diferentes a movimientos cuando se refiere a convulsiones parciales complejas. Eso puede llegar a ocurrir. Entonces se caracterizan por síntomas localizados en un área específica de la corteza y por eso hay que tener como esa consideración. Puede producir estado o compromiso en el estado de conciencia además y puede
aparecer esa característica. Cuando dice acercarse por detrás o por un lado, aparece o lo mencionan como una forma en la que uno, en los pacientes que tienen estos episodios, podría ser útil para la seguridad de las personas o para la persona que va a evaluarlo. Cuando hay convulsiones parciales complejas, los pacientes muchas veces pueden tener movimientos estereotipados. Uno tiene que tener cuidado para que no vayan a golpearte queriendo o sin querer, en este caso sin querer. Evitar el contacto físico con los pacientes es importante y persuadir al paciente a descansar en un sitio seguro y a solicitar el auxilio. ¿A qué me refiero? Una vez más, en esas convulsiones parciales complejas hay movimientos permanentes de una extremidad. Obviamente el paciente a veces no pierde el tono postural. Entonces las recomendaciones es acercarse por el lado o por detrás y decirle que le vas a ayudar, tratar de no tocarlo y tratar de persuadirlo, decirle que vaya o que se siente, por favor, que lo que le está pasando es una convulsión. La mayoría o muchos de ellos pueden estar en condiciones de llegar a obedecer órdenes. Entonces, en ese caso es una buena posibilidad. Y de la misma manera, como veníamos hablando, lo que deberíamos era tratar de establecer el inicio de las convulsiones. Las personas que hacen episodios convulsivos o crisis parciales no suelen hacer estatus, no suelen prolongarse en el tiempo. Las que suelen prolongarse en el tiempo son los episodios tónico-clónicos generalizados. Hay que observarlos y generalmente no es más que eso. No suelen poner en riesgo la vida. En el estado posictal, o sea, cuando la persona ha terminado la convulsión y generalmente en el estado tónico-clónico o post-estado tónico-clónico generalizado, es importante obtener una historia clínica completa, donde utilicemos lo que conocemos como el sampler y el OPQRST. Hay gente que no se va a acordar de muchas cosas, pero en ese caso hay que tratar de recabar la información necesaria desde el momento en el que pasó alguna cosa que no estuviera bien. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el momento de inicio? ¿Cómo empezó todo? ¿De qué sufre una persona? ¿Qué medicamentos toma? ¿Si está en contacto con alguna sustancia de características tóxicas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué es alérgico? Medicamentos y tóxicos, antecedentes médicos, última comida, eventos previos a la convulsión y cualquier otra información que pueda ser necesaria en la historia clínica. Muy bien. Una persona sigue convulsionando. Entonces, cuando una persona se mantiene convulsionando luego de 5 minutos o con estados o un estado posictal muy corto y vuelve y arranca, le vamos a llamar a eso como un estatus. Yo no quiero que lo llamen estatus epiléptico, porque el estatus epiléptico es cuando una persona epiléptica ya diagnosticada de un estatus convulsivo. Lo vamos a llamar estatus convulsivo, listo. Entonces, cuando se presenta un estatus convulsivo, deberíamos estar muy pendientes. Y ocurre cuando las convulsiones continúan o se mantienen continuas por lo menos más de 5 o 10 minutos de duración. Es un estatus. Hay estatus que se convierten en estatus graves cuando aumentan esa cantidad de tiempo. Y hemos tenido estatus muy largos que incluso llegan al último manejo del estatus epiléptico, que es la administración de gas anestésico, o sea, el gas con el que se da la anestesia, que se llama sevoflurane o cualquiera de ellos, necesita intubarlos y ponerles gas anestésico para que dejen de convulsionar. Hay por lo menos 2 o más convulsiones seguidas sin recuperación de la conciencia. Entonces, estatus epiléptico o estatus convulsivo, cuando un episodio tónico-clónico generalizado se prolonga durante más de 5 minutos. ¿Listo? O cuando una persona convulsiona, para de convulsionar, no termina el estado posictal y vuelve y arranca. Ya, ahí eso es un estatus. Un estatus pone en riesgo la vida de la gente y cualquier persona que esté en un estatus epiléptico debería ir a un lugar donde haya unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un estatus epiléptico generalmente van a necesitar de varios medicamentos. Quiero que recuerden incluso el orden de los medicamentos, así no los tengan disponibles, porque hace parte quizás de lo que debamos conocer y debamos conocer bien. La primera medida para el manejo de las convulsiones van a ser las benzodiazepinas, como lo vamos a ver. Se tratan de determinar o disminuir con
midazolam o con diazepam, con lo que haya disponible. Y si luego de esto no funciona, el segundo medicamento de elección es la fenitoína. Ya en adelante puede seguir el levetiracetam, conocido como Keppra, y el ácido valproico, o la carbamazepina, y ya de ahí en adelante quedan otras cosas como anestésicos locales, ketamina, propofol, medicamentos que se utilizan para la intubación. El tratamiento avanzado es garantizar lo antes posible una línea intravenosa, porque el tratamiento intravenoso funciona de manera inmediata. De no tenerlo disponible, uno podría tratar de ponerle una benzodiazepina muscular, pero se va a demorar mucho en actuar. Hay terapias específicas en algunos casos. Si un paciente tiene hipoglicemia, hay que pensar en la posibilidad de glucosa y tiamina, además del tratamiento que se le da en este caso para la convulsión. Alejo, ¿por qué tiamina? Porque generalmente muchos pacientes que están hipoglicémicos pueden ser pacientes hipoglicémicos por el contexto, por ejemplo, de un alcohólico crónico que hace un episodio de hipoglicemia y convulsiona. Ese paciente, como consecuencia del alcoholismo y la desnutrición, puede tener una cosa que se llama una encefalopatía de Korsakoff. Entonces, eso es un déficit de tiamina, de vitamina B, y vale la pena la reposición de la tiamina. Por eso, en este caso específico, se recomienda. Alejo, ¿se recomienda en todos los hipoglicémicos? Quizás no, pero si usted le pone tiamina a cualquier hipoglicémico, tampoco está haciendo mucho daño. La administración de anticonvulsivantes de primera elección, como habíamos dicho, bueno, lorazepam sería lo ideal si estuviera disponible, si no, midazolam. Después de las benzodiazepinas, seguiría la fenitoína, fenobarbital de estar disponible, que a veces no está disponible, y los otros medicamentos que les he terminado por mencionar. Los barbitúricos son muy buenos para terminar las convulsiones. El fenobarbital lo suelen tener los pacientes para consumo, pero es un medicamento que genera mucha somnolencia y que en dosis importantes puede comprometer la vía aérea. Este es más o menos el lapso en minutos de lo que se supone que se hace. Entonces, lo primero que se hace es darle lorazepam o midazolam en los primeros minutos. Debe haber la posibilidad. La dosis generalmente de lorazepam y de midazolam es parecida, de 0.1 hasta 0.3 miligramos por kilo. De midazolam generalmente uno le pone una ampolla de 5 miligramos. De continuar las convulsiones, se piensa en fenitoína. La fenitoína se pone 20 miligramos por kilo. Nunca a una infusión de más de 50 miligramos por minuto, que es importante. Si la fenitoína no funciona, entonces ya se piensa en otros medicamentos como el fenobarbital, que no suele estar disponible. Nosotros ya utilizamos más que el fenobarbital, porque no tenemos fenobarbital venoso, tenemos el levetiracetam o tenemos ácido valproico. Utilizamos cualquiera de ellos dos. Solemos utilizar levetiracetam 500 miligramos. Y si no funciona, miren lo que está ahí de último: anestesia con midazolam, o sea, infusión, o propofol, o anestésicos inhalados. En la calle tenemos muy pocas posibilidades de avanzar, incluso más allá de si acaso la benzodiazepina. Alejo, entonces ¿yo qué puedo hacer en estatus si no puedo hacer nada más? Hay que trasladar al paciente y garantizar que no se golpee mucho. Es muy frustrante, pero no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad de hacer mucha cosa. Lo que se puede hacer es en el estado posictal, o mientras duren los estados posictales, tomar una glucometría, tomar signos vitales, administrar oxígeno, y si se puede asegurar la vía aérea, chévere, por lo menos con una cánula orofaringea, lo que se puede hacer. Es realmente frustrante, pero pues, hay que hacer lo que se puede hacer. Entonces, para el manejo de las convulsiones, ¿qué se debería hacer? Hay que alejar todos los objetos que puedan desencadenar lesión. En la ambulancia existe una buena posibilidad de poder atar el paciente para que no se vaya a golpear, y obviamente para mejorar su seguridad. Hay que valorar al paciente inicialmente, hay que controlar la vía aérea, administrar oxígeno de ser necesario, y para el episodio convulsivo, tener al paciente en posición de seguridad. Hay que estar pendientes de los estados o del estado posictal, de medir el tiempo, y obviamente hay de medir las constantes vitales que tenemos que medir. Completar la historia clínica en ese momento cuando se pueda.
Cuando sea una crisis parcial compleja, soporte, calmar al paciente, recordarle lo que le está pasando y trasladarlo porque seguramente hay que evaluar si está recibiendo tratamiento o no. Y que cuando convulsiona más de 10 minutos o más de 2 veces sin recuperar la conciencia, a eso se le llama estatus convulsivo y requiere posiblemente maniobras avanzadas para el manejo de la vía aérea y la administración de fármacos. Entonces, en las maniobras avanzadas se necesita canalizar una vena, se necesita la administración del medicamento si está disponible, en primera línea benzodiazepinas, la que haya disponible, generalmente midazolam es lo que hay disponible. Esas son las dosis de los medicamentos. Fenobarbital no solemos tener disponible. Lorazepam es excelente opción, no siempre disponible. Diazepam es un buen medicamento, tiene una vida media muy larga, no es una mala medida. Y para las refractarias, intubación, anestesia y cuidado intensivo. Siempre realizar con monitoría electrocardiográfica y soporte vital avanzado, porque cuando los pacientes, si les ponen estos medicamentos, muchos pueden hacer depresión respiratoria y pueden requerir manejo avanzado de la vía aérea o ventilación específica. El problema es que al ventilarlos aumentamos el riesgo de broncoaspiración. Bueno, yo les voy a mandar que acabar de revisar para que lo miremos. Vamos a revisar lo de meningitis. En un momentico, vamos a revisar meningitis. Entonces, no me voy a demorar mucho en lo de meningitis. Lo vamos a revisar más o menos de forma agradable. Pero denme 5 minuticos. En 5 minutos yo voy por un vasito de agua y revisamos la parte de meningitis. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Profe, sí. Sebas, cuéntame. Tengo una pregunta. Es acerca de un caso que me pasó hace poco. La paciente de alrededor de unos 55 años de edad está pues ella sí sufre de convulsiones, de epilepsia. Es epiléptica, listo. Sí, y la epilepsia que ella tiene es atónica de sí. Sí. Y ella, o sea, yo salía hacia la universidad y ella empezó a tener una crisis. Antes de eso había tenido una en el metro. Alrededor de unos 15, 20 minutos después fue que le dio la otra. Y en esa estuvo más o menos alrededor de unos 5 minutos con la convulsión, ¿cierto? Sí. Quedó, que está inconsciente y luego de la inconsciencia quedó en estado posictal más o menos otros 5 minutos. Pero ella tenía, o sea, un Glasgow tenía un Glasgow de 6. Un Glasgow de 6, sí. Ella empezó, o sea, como le empezó pues el episodio fue, ella iba caminando y se sostuvo de un carro. Y se fue viniendo hacia atrás, como perdiendo el control, pero intentando no caerse. Sí. Y luego cayó. Antes de que cayera, pues yo la alcancé a coger para que no se golpeara la cabeza. Y fue que ahí fue donde me dijeron que ella sufría de ataque, pues de epilepsia. Epilepsia, sí. Pero no me dijeron qué tipo de epilepsia ni nada, entonces pues hice lo que se dijo, la puse en PLS y esperé a que le pasara. Realmente duró como 5 minutos o 2 minuticos más. Lo que pasa es que es desesperante el tiempo, ¿no? Uno se estresa como un putas, uno se estresa bastante. ¿Y entonces qué pasó después? Pues yo llamé pues a bomberos porque yo ya iba a salir, entonces pues para entregársela a bomberos. Y la señora luego se paró, o sea, estaba obviamente desorientada, pero ella llegó, se paró y se fue. Y yo le dije, pero no, que te vamos a atender, va a venir la ambulancia para que te atiendan. Luego ya como que entró en razón y me dijo, no, yo me tengo que ir a trabajar. Y salió y se fue. Entonces pues ya yo la dejé ir. ¿Sabes cuál es el problema, Sebas? Pues la gente cuando ya está consciente decidirá si se quiere que la atiendan o no. El problema, weón, es que cuando aparece o cuando les da un episodio, es posible que les den de ahí más en adelante, precisamente por lo que te digo, o porque no está bien ajustada la dosis del medicamento, porque no se lo tomó, porque se le acabó el medicamento, si es que es epiléptica, que es el caso de ella, porque ella ha trasnochado, o porque está hipoglicémica, o por la razón que sea. Entonces, la idea es
siempre, siempre, cuando estén trabajando en una ambulancia, sugerirle el traslado. Y si la persona se niega, pues obviamente vale la pena que firme la historia clínica y que la firme un testigo, dándole recomendaciones de consultar, porque es posible que le tengan que ajustar la dosis del anticonvulsivante. Muy bien. Dos minuticos, muchachos. 2 minutos les quito. Yo voy por agüita y arrancamos con meningitis. Voy a parar la grabación para poder